Buenas tardes, mi nombre es José Vicente Peña, yo soy estudiante de la UNAT, del CEAT, del distrito de Turbo, en la región de Urabá, en el departamento de Antioquia. En el día de hoy queremos hacer una exposición acerca de la relación que existe entre la comunicación y el lenguaje. Es muy importante que nosotros como futuros psicólogos e incluso como personas sepamos de la importancia que tiene en la sociedad lo que es el saber, de dónde ha surgido el lenguaje y por ende la comunicación, o de dónde ha surgido la comunicación y por ende el lenguaje. Podríamos decir que la relación que existe entre la comunicación y el lenguaje es como ese matrimonio necesario, indisoluble, en el que las dos partes se necesitan para complementarse y para poder configurarse en lo que es el desarrollo de las sociedades, el desarrollo del ser humano como tal. Entonces, en cuanto a la comunicación, tenemos que existe la comunicación verbal y la no verbal. En la comunicación verbal, pues como todos sabemos, está la oral y la escrita. La oral, pues a través de las expresiones que nosotros tenemos como seres humanos, y la escrita, pues como su nombre lo indica, lo que son todos los medios de comunicación escritos, revistas, periódicos, etcétera. En la comunicación no verbal, pues tenemos lo que son la expresión no corporal, es decir, lo que son los gestos, las imágenes, cuando usted ve la señal allá de stop, ¿sí? O la señal de par. Entonces, eso es una comunicación no verbal determinada en las imágenes. Y obviamente tenemos la comunicación no verbal también representada en los sonidos. Cuando usted escucha algo, sabe que hay un aviso o que hay una señal, entonces eso configuraría lo que es la comunicación no verbal. Y en cuanto al lenguaje, tenemos que señalar que es un componente inseparable de la cultura, es decir, el lenguaje hace parte intrínseco de la cultura y es una herramienta del pensamiento, obviamente, y pues tendríamos que decir que el lenguaje son esos códigos comunes que utilizamos entre el emisor y el receptor cuando se da una comunicación. La lengua es la que pone, es este instrumento con el que yo estoy hablando y es la que pone en escena el pensamiento. Yo estoy pensando y estoy haciendo una expresión a través de la lengua. Y la lengua también se podría catalogar como el idioma, pues que es ese sistema de signos, ¿sí? Lingüísticos que nos permiten precisamente esa comunicación. Pues, existen muchas lenguas, la lengua inglesa, la española, la francesa, la alemana, etcétera, etcétera. Hay que señalar que en el tema de la comunicación y el lenguaje, pues existen unos orígenes a través de la neurociencia, y es por allá en el año de 1953 cuando nace la psicolingüística, eh, cuando se le ocurre a un señor llamado Oscott convocar a un simposio de psicólogos y lingüistas, ¿no? Para analizar lo que es todo el proceso de comunicación entre los seres humanos. Luego, por allá en el año de 1959, Skinner hace el primer intento de abordar el lenguaje desde una perspectiva conductual. Plantea que en el proceso de aprendizaje del lenguaje eh, se da esencialmente unas condiciones ambientales que son las que posibilitan los mecanismos responsables del desarrollo de ese proceso. Él plantea que el habla dirigida al niño consistiría un punto esencial dentro de dichas condiciones ambientales, es decir, esas condiciones son las que le van a posibilitar al niño el desarrollo del lenguaje. Pues resulta que Chomsky, por allá unos años más tarde, responde con una crítica contundente
cuando plantea que la capacidad del habla está determinada genéticamente. Es decir, Chomsky no comparte con la posición de Skinner y dice que esas condiciones para el desarrollo del lenguaje se dan de manera genética. ¿Sí? Para él, el habla adulta no constituiría precisamente un modelo lingüístico adecuado por su alta frecuencia en errores y frases inadecuadas. Plantea que el niño genera sus propias reglas lingüísticas, genera sus propias reglas al hablar a partir del análisis del habla que escucha a su alrededor. Es decir, que los niños necesariamente están influenciados por lo que escuchan día a día, pues a través de sus padres o de los adultos mayores. Estos son los planteamientos de Skinner, de Chomsky, pero luego resulta que Piaget, más adelante, otro estudioso de estos procesos, y dice que él pensaba que el desarrollo del lenguaje constituía un subproducto del desarrollo de otras capacidades cognitivas. Es decir, hasta que no se hubiese adquirido la simbolización, no podría aparecer el lenguaje. Entonces, si nosotros tenemos ya definidos estos conceptos de lo que es el lenguaje, y con el lenguaje, pues obviamente la lengua, ¿sí? Podríamos entonces resumir que si tenemos el lenguaje, ¿verdad? Lenguaje, a esto le sumamos la lengua, y a la lengua le sumamos el habla, que es lo que yo estoy haciendo. Esto nos daría como resultado necesario la comunicación. La comunicación, que es esa interactuación que estamos haciendo entre ustedes y yo en estos momentos. Ese sería entonces el tema de hoy. Muchas gracias.